¿Cuál universo quieres visitar el día de hoy? Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. The Midnight Gospel es una serie de animación estrenada en el año 2020, escrita y dirigida por Duncan Trussell y Pendleton Ward, basada en el podcast Duncan Trussell Family Hour, conducido por el primero. Protagonizada por Duncan Trussell, Phil Hendrie y Joey Diaz, cuenta las reflexiones de la vida de diferentes personas mientras son entrevistadas por Clancy, un spacecaster que viaja a diferentes universos simulados y transmite los testimonios en su programa titulado The Midnight Gospel. Los podcasts y la animación son dos medios que a lo largo de sus respectivas existencias han atravesado diferentes tipos de prejuicios, desde considerarse aburridos o anticuados por no ser visuales en el caso de los primeros, o el continuar creyendo que solo los infantes están interesados en ellos en el caso de los segundos. A pesar de eso, ambos han crecido exponencialmente en su popularidad, principalmente entre los adultos jóvenes, quizá porque crecieron con unos o se identifican profundamente con el contenido de otros. Aunque en internet existen versiones animadas de los segmentos más populares de diversos podcasts, en lo personal, nunca me había tocado el presenciar una visualización tan imaginativa como la serie de la que hablaremos en este episodio. Resumir lo que sucede en esta animación, aunque no es difícil, es algo complicado, ya que aunque tiene una historia que hila cada capítulo, lo más interesante radica en los detalles de las conversaciones que tienen los diferentes personajes con Clancy, razón por la cual pasaremos a hablar directamente de los aspectos que considero más notables del programa después del corte musical. La animación es mágica en todos los sentidos. Simplemente el proceso de realizarla es una ilusión para que nuestro cerebro perciba movimiento en una secuencia de dibujos estáticos, a su vez guiada por diferentes principios para que lo que vemos en pantalla cobre vida. A su vez, nos permite plasmar ideas que de otra forma nos podrían parecer raras si estuvieran representadas por actores de carne y hueso, ya que su simple presencia representa en ocasiones una poderosa ancla hacia la realidad y que cualquier alteración nos puede sacar de la historia. Pero en el universo de la animación, los personajes pueden hacer lo que sea: volar, deformar su cuerpo, transformarse en otras criaturas y viajar a mundos más allá de nuestra imaginación, sin que esto rompa la suspensión de la incredulidad del espectador, precisamente porque ya estamos aceptando desde un inicio que estamos viendo una ilusión. The Midnight Gospel es una de las series que en lo personal siento que saca mayor provecho de este recurso, ya que aunque pudiera parecer superficialmente que es rara y colorida simplemente porque sí, estos elementos están integralmente relacionados con su temática. La serie utiliza la animación como un vehículo para explorar diferentes ideas, como la relación de las personas con las drogas, confrontar la muerte a una temprana edad, el tabú de que para ser creativo se necesita ser infeliz, los efectos de la soledad, el valor de vivir en una comunidad, lo importante que es saber escuchar y ser escuchado, el dejar de asumirnos automáticamente como protagonistas de la vida, el impacto de perder a un ser querido, entre otros. Todas estas conversaciones suceden en medio de mundos apocalípticos y llenos de conflictos en los alrededores, lo cual, aunque no creo que sea intencional, debido a que nadie anticipaba esta situación, me recordó a la contingencia que se vive en estos momentos, donde debido al distanciamiento social, muchas personas están aprovechando esta pausa para reflexionar sobre los distintos aspectos de su vida. Al igual que a Clancy, la animación nos permite asumir diferentes formas, viajar a un sinfín de lugares, desde las profundidades del mar, llegar a lo más alto de una montaña, viajar por el espacio e incluso regresar hasta nuestro nacimiento. Pero, lo más poderoso de esta experiencia es el conocer las diferentes perspectivas de los entrevistados, que gracias a sus experiencias personales y basados en sus creencias espirituales o conocimientos de la psicología humana, nos prestan por un momento diferentes lentes para ver la vida. No es sorpresa entonces que al terminar una entrevista, Clancy se lleve a casa un pedazo del mundo que visitó, así como un nuevo calzado, ya que gracias a la conversación que tuvo, se puso figurativa y literalmente en los zapatos del otro. La serie toma como base el podcast que realiza Duncan Trussell regularmente, ya sea con nuevas grabaciones para la animación o tomando segmentos de sus episodios previos para este programa. Aunque regularmente carece de un componente visual, el formato del podcast es uno que desde hace mucho tiempo me ha parecido fascinante. Si bien, en términos generales, es una versión moderna de los programas radiofónicos de antaño, es precisamente el hecho de que sea exclusivamente audio, combinado con los avances tecnológicos, los que permiten crear una experiencia atractiva para muchas personas. Además, aunque pudiera parecer un medio muy limitado, en realidad
es un formato muy versátil. Por ejemplo, Duncan Trussell Family Hour es un podcast de entrevistas donde un mismo conductor aparece en todos los episodios y entrevista a diferentes personalidades. Pero también existen otros podcasts donde se tiene a 2 o más conductores hablando de uno o varios temas, y lo interesante son sus personalidades, sin necesidad de requerir el contar con invitados. Otros podcasts, como La Butaca Introvertida, son producidos, escritos y conducidos por una sola persona, los cuales exploran la perspectiva de un individuo de un tema en particular. Mientras tanto, existen podcasts que son el equivalente a lo que era una radionovela, los cuales son totalmente de ficción y pueden ser estelarizados por una persona o un elenco de actrices y actores. Sin importar cuál sea su preferido, todos utilizan el tono de voz, la música y efectos de sonido para crear una experiencia envolvente para los escuchas, con la intención de que la imaginación de la persona complemente los espacios que faltan para darle forma a lo que están escuchando. Un ejemplo que puedo dar es el podcast Welcome to Night Vale, cuya temática se centra en una pequeña comunidad ficticia en medio del desierto, donde todas las conspiraciones se vuelven realidad. Debido a la banda sonora esotérica, el talento de su locutor principal y descripciones no específicas de los personajes, la comunidad que los escucha es ferviente y constantemente crea su propia interpretación del universo en diferentes formas artísticas. Aunque pudiera estarme contradiciendo al decir que es mejor no ponerle elementos visuales a un podcast, siento que The Midnight Gospel encontró el punto ideal para combinar ambos medios, ya que al haber trasladado literalmente las entrevistas no hubiera sido tan atractivo como el resultado final, y a la vez, como los elementos visuales también tienen su propio simbolismo que no necesariamente es evidente en primera instancia, siendo un triunfo en lo que concierne a explorar las ideas y emociones que los medios audiovisuales nos pueden transmitir como espectadores. The Midnight Gospel es una muestra de cómo podemos tomar diferentes recursos audiovisuales y elevarlos a un nuevo nivel. Sin tener que sacrificar nada o muy poco de lo que hace especial a los podcasts y a la animación, logra crear algo nuevo y diferente, que nos permite explorar y empatizar con diferentes maneras de percibir nuestra existencia, así como la relación que tenemos con los demás y nuestro entorno. Aunque tiene un final ambiguo, no siento que importe si tiene o no una continuación, ya que lo relevante fue el viaje que nos hizo tener a lo largo de diversos mundos y perspectivas, dejándonos a nosotros el decidir cuál es la conclusión que queremos darle a esa experiencia. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre The Midnight Gospel o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la Butaca Introvertida.